resulta que cuando hay un cambio en nuestro cerebro, cuando queremos generar una nueva conexión neuronal, toda esa información entra acá a esta área prefrontal, y para que se establezca ese aprendizaje tiene que pasar a la parte de atrás, y en el camino pasa por una estructura que le llamamos la amígdala, que es el centro emocional de nuestro cerebro, ¿no? Y yo le llamo AMI es precisamente porque AMI es ese tipo de persona muy exagerada, muy histriónica, que además solamente nos está tratando de proteger. Es esa tía, mejor amiga, mejor amigo, que siempre nos está tratando de proteger, pero que a veces tiende a ser un poco llevada al extremo, ¿no? Entonces cada vez que queremos hacer algo nuevo, llega esa vocecita interna que todos la hemos oído y nos dice como, ¿será que sí eres capaz? No, es que quiero aplicar a un nuevo trabajo. Pero de pronto no tienes este otro curso, de pronto hay gente más preparada que tú. O de pronto te falta todavía antes de aplicar. Seguro hay mejores personas que tú, ¿no? Sí, yo a esa amígdala yo le llamo el sensor, porque cuando chiquito yo me lo imaginaba como un robotcito con un escáner que todo te lo medía. Ajá. Te medía qué tan gordo estabas, qué tan inseguro eres o cuáles son los problemas que tú tienes como más intrínsecos y preciso, viene a sabotearte él. Ajá. Igual es importante saber que AMI o este sensor no es malo, ¿no? Resulta que AMI y este sensor también se han ido retroalimentando de todas estas cosas que hemos vivido en nuestro pasado, ¿no? Pero no tiene razón, ¿sí? Es nuestra labor oír esa voz, ser consciente de esa voz, pero también decirle gracias, pero tengo estas otras razones para poder tomar este riesgo y poder cambiar lo que quiero cambiar, ¿no? Y parte de lo que queremos hacer con este video y con esta información es saber que estos sesgos inconscientes que tenemos, que son de muchos índoles, sí podemos cambiarlos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de sesgos, ¿no? Sí. Entonces hay sesgos de género, hay sesgos de raza, hay sesgos de nacionalidad, hay sesgos de religión, sesgos de profesión, sesgos de edad, hay muchos tipos de sesgos. Y quiero que hablemos un poquito también de ese tipo de sesgos, porque como precisamente los sesgos inconscientes son inconscientes, muchas veces ni siquiera nos sabemos que los tenemos, ¿no? Y el primer paso es cuando nos damos cuenta que los tenemos, es ahí donde podemos cambiarlos. Claro, entonces, y son todos basados en estereotipos, por ejemplo, exacto, digamos el musulmán que anda con un revólver matando a la gente, o la chica trans que anda con un cuchillo, que eso es un imaginario que toca borrar ya del mapa. Exactamente, todos esos sesgos son sesgos inconscientes. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, sesgos de género, ¿no? ¿Tú puedes pensar en algunos tipos de sesgos de género? Sí puedo pensar en algunos tipos de sesgos de género, como por ejemplo cuando uno se refiere, digamos, a un doctor, ¿no? Una persona que tiene una especialización mayor, a una maestría, normalmente se la imagina uno masculina y de edad de entrada, ¿no? Otro sesgo que me imagino aquí en este momento, cuando te hablan de una persona que hace servicios de enfermería, uno siempre se imagina una mujer. Una mujer. Un bailarín también no necesariamente tiene que ser homosexual, o que tiene que ser una persona muy amanerada, o un diseñador de modas. O sea, estos son tipos de estereotipías de género que se crean a partir de los sesgos. Exactamente, entonces también el hecho de que veamos una mujer manejando y ya digamos, es mucha bruta para manejar, ¿no? El hecho, a mí me pasó hace también un rato que yo estaba en un restaurante, esto pasó antes de pandemia y demás, y yo tenía las manos mojadas y fui a abrir una botella de agua y no pude. Tenía 3 mujeres y un hombre. Y le pediste al hombre. Y de una le pido al hombre. Y bueno, podemos saber que de pronto los hombres tienen más fuerza física, pero abrir una botella no requiere de fuerza bruta, ¿no? Y esto lo digo es precisamente porque yo llevo años trabajando el tema de género, de lucha contra las brechas de género y las brechas salariales, y aún así caigo en sesgos de género porque precisamente todos, absolutamente todos lo tenemos. Y estos sesgos son tan absolutamente marcados que si uno se pone a buscar, por ejemplo, pon CEO en Google. Aparecen puros hombres, aparecen hombres histriónicos, exacto, además, y jovencitos. Auxiliar de vuelo. Aparecen mujeres. Sí, pon enfermero. Enfermería, pongamos. Enfermería aparecen mujeres generalmente. Y si se dan cuenta, pueden buscar cualquier tipo de profesión
y ya van a estar estereotipadas, porque son tan fuertes en nuestra sociedad estos sesgos de género, que hemos creado que Google, por ejemplo, los buscadores tengan estos mismos sesgos y los refuercen en nosotros. Y ahí entra mucho la construcción del lenguaje también. Digamos, ayer yo tenía una discusión con un amigo porque yo había puesto dentro de uno de los videos que estamos viendo hoy, en lugar de poner Edil, puse Edila porque es una mujer. Y mi amigo me ha dicho como eso no sale en la Real Academia Española y que tiene que ser Edil, y yo como es que si yo no la nombro Edila, te la vas a imaginar como un hombre. Y esos son, digamos, los sesgos que hay que ir desconstruyendo también con el lenguaje. Por eso es que el lenguaje también es importante deconstruirlo. Se deconstruye también nombrando las cosas por lo que son: presidenta, alcaldesa, música, ¿sí? Sí, que es un tema más que con el lenguaje español tenemos, ¿no? Digamos que en inglés no tienen No las es palabras, posible, no tienen pero el género. lenguaje español sí es más vivo en ese sentido. Y aún así, en inglés sigue habiendo sesgos de género y otros tipos de sesgos con el lenguaje, ¿no? Uno de los peores sesgos de género que yo he reconocido es, digamos, en el momento de indexar artículos científicos, que siempre aparece el apellido y el nombre se invisibiliza, entonces uno se imagina todos estos machos. Todos hombres. Y resulta que ahora la mayoría de científicas son mujeres. Ajá, porque nos pasa todo el tiempo, porque no solamente los sesgos son de uno hacia las demás personas, sino que uno también constantemente está digamos que hay sesgos en contra de uno, ¿no? A mí me pasa mucho que no imaginan que yo sea neurocientífica, ¿no? Y me dicen tú, y además yo soy emprendedora y vendo salchichas, ¿no? Y dicen, y esta no tiene cara de vender salchichas ni de ser neurocientífica ni de ser, pero ¿qué es la cara? ¿Por qué le ponemos cara a este tipo de profesiones, ¿no? Exacto. A este tipo de situaciones. Como una especie de performance también podríamos decirlo. Pues es que en realidad, como yo te contaba, todo esto se basa en los patrones y categorías que hemos creado desde muy, muy, muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, en género, si yo te pregunto, ¿con qué juguetes jugaron las niñas en Colombia? ¿Tú qué me respondes? No, pues con un trapero, con un recogedor, con todas estas cosas que le ponen a las niñas específicamente porque se refuerzan los estereotipos de género. Sí, entonces las niñas jugamos con bebés, con Barbies. Los juegos de roles a los que jugamos fueron a la profesora, a cuidar, a la enfermería, ¿no? Y si yo te digo con qué juegos y qué juegos de roles jugaron los niños en Colombia. Les pusieron el balón de fútbol, les pusieron a jugar al policía, a todos estos cargos que son como heroicos también, ¿no? Porque es que el hombre es héroe y la mujer es cuidadora. Exactamente, y eso es lo que quiero llegar. Si los niños jugaron entonces con legos, robots, pelotas, los juegos de roles fueron a jugar a los héroes, a los policías, a los bomberos. Y por otro lado, a las mujeres jugamos con bebés, Barbies, y jugamos juegos de roles. Para jugar a la defendida, entonces, a la auxiliada. Si yo te digo ahora, ¿cuáles son los estereotipos de profesiones o de carreras que escogen las mujeres? ¿Cuáles son las carreras que más escogen a mujeres o que tenemos en mente? Las mujeres pues no sé si en general, porque yo creo que eso ya se está reevaluando, pero muchos labores de docencia, labores de cuidado, labores de, digamos, psicología. Psicología, enfermería, docencia, todos estos. Entonces no sorprende que si desde chiquita nos enseñaron a jugar juegos de roles y cosas de servicio, no sorprende que entonces después, más adelante en nuestras vidas, escojamos profesiones de servicio, ¿no? Y si entonces yo te digo cuáles son estas carreras o profesiones que son más masculinas, por decirlo así, ¿cuáles son? Derecho, medicina, siempre que tienen que ver con yo siento que estas profesiones tienen que ver con un rol de superioridad frente a la mujer. Sí, pero también fueron ingenierías, ¿no? De construcción de estos legos, de serie, ¿no? Entonces nos sorprende que entonces los hombres que jugaron todos estos juegos escojan este tipo de carreras y profesiones. Sí. Y lo mismo pasa de lo que oímos, ¿no? No solo con lo que jugamos y lo que vimos, sino con qué frases nos criaron a las mujeres en Colombia. Tiene que cuidarse de cuidarse, señor, peínate, arréglate las uñas. Sonríe, ¿sí? Cierra las piernas, que las niñas no se sientan así, las niñas no dicen groserías. Eso no se toca, eso no se dice. Di las gracias, agradece, ¿no? ¿Y con qué frases criaron a los niños? Tú puedes, eres lo máximo, eres un berraco. Pero los hombres no lloran. Los hombres no lloran. No seas niña, más como en forma de insulto.
¿no? Sí. No seas nena, Sí. ¿no? O sea, digamos que para el hombre latino, sobre todo, el peor ofensa es que te digan que eres una mujer. O ¿no? que eres un marica. O que eres un marica, ¿no? Ajá. Es la peor ofensa que te pueden hacer. Sí. ¿Por qué? Porque esos fueron los estereotipos con los que fuimos criados, no solo auditivamente, sino visualmente y en todo lo que nos rodeaba. Entonces nos sorprende que, digamos, desde ahí las brechas de género se van afectando. Claro. Porque en el momento de recibir, por ejemplo, una oferta laboral, ¿no? La mujer llega, hace la entrevista igual que un hombre, le dicen el salario es de 2 pesos. La mujer dice gracias, porque nos enseñamos a agradecer. Y el hombre dice defiende. yo necesito 4, Ajá. ¿no? Porque entonces como nos enseñaron a siempre agradecer lo que nos venía, pues entonces, por ejemplo, a las mujeres nos cuesta mucho más negociar, Claro. ¿no? Y nos cuesta mucho saber que merecemos. Y además es que socialmente también a la mujer se le castiga un poco más. Claro. Entonces si tú llegas y te pones a pensar, el hombre que llega a decir yo soy el mejor para este trabajo porque tal y tal y tal y tal, Se y le todo el premia mundo por dice, el miembro. Todo el fabuloso. mundo come porque es hombre y ojalá sea blanco. y Y ojalá sea alto y ojalá joven. hable inglés perfecto. Sí. En cambio la mujer que llega, es que yo soy inteligente y soy la mejor por esto y esto y esto, es mucha creída, ¿no? Se jura, ¿no? Pero además es que nos castigan también por la forma de vestirnos, ¿no? Sí. Entonces además, si somos muy femeninas, somos muy débiles, pero si entonces empezamos a tomar un poco más de poder y somos un Es poco una más machorra, agresivas, es una machorra. Y si eres trans, Y si eres trans, entonces peor, porque Es entonces peor. ahí están ambos estereotipos juntos, Ujú. ¿no? Malo por acá y malo, por acá, ¿no? Y muchas de las veces nosotros mismos caemos en esos mismos sesgos sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Entonces el primer paso, digamos que de todo esto es empezar a caer en cuenta de esto. Por ejemplo, acá en Colombia sobre todo hay muchos sesgos, por ejemplo, de región, ¿no? Entonces decimos que los de Cali paisas, los son así, caleños, los los de pastuzos. Ujú. Exacto, que los pastuzos son así, que los de Cali son así, los paisas son así, y todo el mundo y los rolos son así, ¿no? Y de pronto, digamos que en el momento en que vamos a hacer una convocatoria para cualquier trabajo, podemos estar siendo afectados por esos ese mismos sesgos, ¿no? Es que además a veces nos dejamos llevar por hasta sesgos de nombres o apellidos, que pasa mucho acá, ¿no? el apellido es clave, el apellido siempre ocurre. Ujú, ujú. No es lo mismo ser Piraquive que ser Uribe. Y eso hay muchos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay tantos sesgos también de raza, sobre todo allá es muy fuerte. Pusieron a un estudio en donde mandaron hojas de vida, en donde era exactamente la hoja de vida, solamente que había una hoja de vida con un nombre que se relacionaría normalmente a una persona de color y una persona blanca, ¿no? Y entonces en ese momento se dieron cuenta que solamente por el nombre se escogían más las hojas de vida con el nombre de la persona blanca que del nombre de la persona de color. Claro. ¿No? Y desde ahí empezamos a cometer estos tipos de sesgos inconscientes que nos pueden llevar a tomar las decisiones que no son, ¿sí? Pero vuelvo y digo, absolutamente todos los tenemos, y el hecho de que los tengamos, y esto también es súper importante tenerlo en cuenta, el hecho de que tengamos ese sesgo sesgo en general no quiere decir que lo creamos, ¿no? El hecho de que yo le haya pasado esa botella al hombre de la mesa no quiere decir que entonces yo piense que los hombres son más fuertes en todo, ¿no? Entonces creo que nosotros hoy en día tenemos mucho miedo de hablar de estos sesgos, pero es el primer paso para empezar a cambiarlos. Claro, porque lo que no se nombra no existe.